Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la última clase de este tercer curso de radiología. Como siempre con el doctor, hoy virtual porque no estamos viéndolo, pero lo va a hacer igual sin cámara. Así que, bueno, solamente agradecerle a Edu por la paciencia este año. El año que viene seguramente empezaremos el cuarto curso de radiología y probablemente, bueno, después yo me despida y el éxito de este curso siga, si así lo dispone Edu, como siempre durante el año que viene. Así que bueno, nada, simplemente agradecerles a los que estuvieron en el Congreso, esperemos que les haya sido de utilidad y bueno, este curso es lo que se pudo hacer virtual y esperamos que el año que viene alguna parte o todo pueda ser presencial. Así que les mando un abrazo y les deseo felices fiestas a todos. Edu. Bueno, muchas gracias César nuevamente. Antes que nada quería felicitarte a vos en nombre de toda la comisión directiva, del comité científico, por el brillante congreso que se han mandado con todo el esfuerzo del mundo. Yo creo que es una experiencia inédita y absolutamente exitosa. Sé que te has puesto al hombro todo esto y bueno, mis felicitaciones enormes y ojalá la próxima sea presencial y si no ya sabemos que es una herramienta esta que la podemos utilizar perfectamente. Dicho esto, y realmente, bueno, va mi aplauso, ¿no? No se ve porque no sé qué me pasa con la cámara, pero mi aplauso está ahí. Vamos a comenzar con esta última charla de la radiología. Y hoy nos toca ver, a ver si no se me traba la compu, que hoy estoy teniendo problemas con la compu. Ahora me toca que no puedo pasarla. Ponete abajo, a ver, pasala desde abajo. Abajo a la izquierda, Edu. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, entonces la radiología que vamos a ver hoy es de las enfermedades óseas y del tejido conectivo. Ustedes, como bien saben, hay distintas lesiones óseas líticas que las tenemos que ver nosotros los reumatólogos. O sea, no hay nadie mejor que nuestra especialidad para poder diferenciar muchas de estas enfermedades que justamente tienen como lesión fundamental la destrucción del hueso. Y entonces aquí debemos diferenciar lo que es una enfermedad de Paget, un mieloma, los tumores primarios y las metástasis óseas. Dentro del Paget, que es una enfermedad ósea, también conocida como osteitis deformante, precisamente porque deforma, y el término está muy bien puesto, es bien gráfico, es de etiología desconocida y puede ser mono o poliostótico. Y afecta entre el 1 al 3% de la población mayor de 40 años, y la frecuencia aumenta mucho con la edad. O sea, a los 70 años esta población, este grupo etario, puede llegar a tener hasta un 5% de lesiones óseas compatibles con un Paget. Y básicamente es un trastorno de remodelación del hueso que comienza con una resorción excesiva del mismo, a lo cual le sigue una formación también excesiva. Entonces, depende del estadio evolutivo en que se encuentra la enfermedad, vamos a encontrar las distintas imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen que refleja claramente que es un estadio inicial. ¿Por qué? Porque las lesiones blásticas, o sea, destructivas, perdón, las lesiones osteolíticas, las destructivas, dan estas imágenes. Y esto es lo que se conoce como una osteopenia localizada. ¿Ven esto que parece esta imagen radiolúcida, perfectamente metida en el medio de lo que queda del hueso normal, que es este. Estas son lesiones habitualmente asintomáticas en este estadio. O sea, hay mucha resorción ósea y todavía no comienza a ver la reacción blástica, la reacción compensatoria.
Acá tenemos también otra imagen semejante, pero esta vez con más destrucción y con lo que resta del hueso normal. Esto es hueso normal. Todo esto es hueso normal y el resto son las imágenes osteolíticas. Y esto desde ya es un estadio mucho más evolucionado, donde acá sí vemos reacciones blásticas muy importantes, reacciones líticas y además el aumento del tamaño de la calota. Fíjense acá cuál es el tamaño entre la tabla interna y la tabla externa. O sea que esta imagen algodonosa, lesiones radiolúcidas con lesiones radiodensas, sumadas al aumento del tamaño del hueso, es propio del Payet de mucho tiempo de evolución. No lleva esto menos de 10 años de evolución. Pasamos a ver distintas localizaciones del Payet y entre ellas la columna vertebral es uno de los sitios donde más frecuentemente asienta. Entonces miren ustedes la radiodensidad de esta vértebra comparada con la inmediata inferior o la superior. Esto tiene un aumento de la radiodensidad, imágenes líticas, imágenes blásticas y además un aumento del tamaño del hueso. ¿Sí? Un Payet en la segunda vértebra lumbar. Esto es en la tercera vértebra lumbar, visto de frente. Comparen la densidad de la vértebra enferma con respecto a la superior y a la inferior. ¿De acuerdo? O sea que son imágenes propias estas de un Payet. Una pregunta. Sí, cómo no. Disculpe, Doc. Sí, adelante. Con respecto a la vértebra que mostraste, la última, que en la... Esta. Sí. 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 También se podría confundir con la vértebra de marfil en los pacientes con metástasis ósea. Bueno, muy buena pregunta. Es correcto lo que vos decís, que podría confundirse en ese tiempo de verbo condicional, pero no se confunde precisamente porque hay un aumento del tamaño del hueso. El aumento del tamaño del hueso es propio del Payet. Ninguna lesión metastásica va a dar aumento del tamaño. Entonces, si uno encontrara solamente esa vértebra, como vos decís, de marfil, porque toma ese aspecto, pero sin el aumento del tamaño, eso sería una vértebra compatible con algún tipo de tumor. Por eso yo les dije al principio que lo que uno tiene que diferenciar en las imágenes líticas es un Payet, un mieloma, tumores primarios y tumores secundarios o metástasis. ¿De acuerdo, Jacinto? De acuerdo, sí. Tener en cuenta ahí, perdón, Sí. me voy a intrometer. Por favor. Es cuando dice aumento del tamaño del hueso, da la sensación en la placa que estuviera inflado el hueso. Exactamente, exactamente, es un hueso que está inflado. Lo mismo ocurre en esta vértebra, que si se fijan también tiene un aumento anteroposterior de este cuerpo vertebral con esa densidad aumentada y esa densidad salpicada entre imágenes líticas e imágenes blásticas, también propias del Payet. Pero lo que preguntó Jacinto es muy interesante porque son los diagnósticos diferenciales que uno debe tener presente. Vemos acá otra imagen, también, en este caso vemos imágenes con alteración de la estructura ósea, con un aumento franco de la rama isquio, fíjense, esta rama isquioilíaca y la otra rama isquiopúbica, esta rama isquiopúbica que además presenta un atraso fracturario. El aumento del tamaño, la alteración de la estructura ósea es innegable el diagnóstico de un Payet. Y la fractura no es tan inesperada porque el hueso payético es un hueso mucho más frágil, es un hueso más lábil, por lo tanto se fractura con cierta facilidad. Vamos a ver otras imágenes. No, perdón, antes de pasar, ustedes saben que el temor de un Payet es la degeneración sarcomatosa. Y la degeneración sarcomatosa no es algo, por suerte, frecuente. Muchos pacientes con Payet son solo hallazgos radiológicos y uno cada tanto, más o menos el 1%, puede llegar a tener una degeneración sarcomatosa. Cuando uno ve un trazo fracturario como acá, debemos pensar si ese hueso no sufrió esa degeneración. Por lo tanto,
el cuadro clínico se caracteriza por un dolor más intenso y mucho más puntual. Sube también mucho la eritrosedimentación, sube mucho la fosfatasa alcalina, ahí es donde debemos sospechar la degeneración sarcomatosa del hueso payético. En este caso, yo creo que terminó siendo un hueso con una degeneración sarcomatosa, pero perdí la evolución de este paciente, ¿sí? Por lo tanto, no sé cómo siguió la historia. Ahora bien, volvemos a preguntas sobre radiografías ya vistas para ver si están conectados, concentrados y educados como para poder hacer la lectura, miren que utilizo este término, la lectura radiológica y posteriormente, con una buena descripción que estoy seguro que van a hacer, van a llegar a ese diagnóstico tan preciado. Así que ahora los escucho. Vamos a intercalar hoy varias fotos que ya hemos presentado para que ustedes refresquen en su memoria estas imágenes. Escucho nomás. ¿Alguien quiere hablar? Antes que le empecemos a preguntar, digamos. Claro. ¿Quién se anima a hacer la descripción de esta placa? Le pedimos descripción, vean lo que tiene y van describiendo y se ayudan entre todos. Ya con la quinta clase deberían estar en condiciones de leer una placa, aún no le pedimos ningún diagnóstico ni nada. Tiene proliferación, tiene osteopenia, tiene erosión. ¿Qué tiene esta placa? Lo escuchamos. Vamos a hacerlo dinámico, por favor. Bueno. Hay silencio de radio. Bueno. Paola, Andrea, ahí, justo, mirá. ¿Pescaste a alguien? Acá pesqué uno. A ver, Andrea. Paola, Andrea Segada. No está. No está Andrea. Bueno, sí, ahí está. Paola. Bueno, ¿alguien se anima? Si no, le vamos a poner nota. Bueno, voy yo para romper... Dale, para romper el hielo. Para romper el hielo largo yo y después las próximas sí vamos a requerir la colaboración de los... Viviana Ospina ahí tiró un... A ver qué tiró. Dale, Viviana. A nivel de la metacarpofalángica, de tercer dedo, de la mano que queda hacia el lado izquierdo de la pantalla, se ve como un hook ahí, gancho, que puede ser como chupito, podría ser. Podría ser. Vos describilo. Escribí lo que ves. Y no sé si tiene que ver con la... Dale, no importa que te equivoques. ¿Dijiste un hooks? Sí, ¿dijiste osteofitos? Ajá, a nivel de la metacarpofalángica, la tercera, y también en la segunda, es lo que yo veo, y la mano contralateral en la metacarpofalángica del tercer dedo también se ve. ¿Ves pinzamiento? ¿Ves ensanchamiento? ¿Qué ves ahí? Se ve algo también de pinzamiento en el segundo dedo de la mano derecha de la pantalla, y algo como de esclerosis, me parece. Edu. Bueno, muy bien. Bueno, lo que dijo Viviana está bien, perfecto. Se ve una gran proliferación. Yo lo resumiría diciendo que a nivel de segunda y tercer metacarpofalángica bilateral, porque de los dos lados lo tiene, se ve pinzamiento irregular. El pinzamiento es acá, no es acá, es un pinzamiento irregular, con gran proliferación, que esos son los osteofitos que bien dijo Viviana. O sea que esto sería una artrosis, un fenómeno degenerativo.
¿cierto? Pero la localización a nivel de segunda y tercer metacarpofalángicas no es la habitual en la osteoartritis primaria, o sea, uno no ve nada a nivel de las distales, salvo en esta proximal, pero en general se ve mucho compromiso metacarpofalángicas, poco o nada a nivel de próximas y distales. Esto habla de que esto no es una osteoartritis primaria, sino que es una osteoartritis secundaria. Y la osteoartritis secundaria, cuando encontramos esto, sobre todo a nivel de segunda y tercer metacarpofalángicas, que muy bien lo dijo en francés Viviana, hooks, que son los ganchos, muy bien. ¿Es francés o es inglés? No, es inglés, es inglés. Lo que pasa es que, bueno, usaste un término muy apropiado para describir a estas metacarpofalángicas que tienen esta proliferación, que se conocen así como ganchos o hooks. Y esto es propio o de una hemocromatosis o de una condrocalcinosis. Entonces, cuando uno ve esto, tendríamos que dosar ferritina, tendríamos que buscarle calcificaciones a nivel del fibrocartílago del carpo, tendríamos que buscar a nivel de rodillas, y ahí vamos a tener un diagnóstico más preciso etiológico. ¿Todo a raíz de qué? A raíz de una muy buena descripción que vos hiciste, descripción y localización. La localización es muy importante. Si uno hubiese encontrado esto mismo a nivel de una distal, no estaríamos pensando precisamente en estas patologías. Muy bien, Viviana, gracias por el aporte. ¿Seguimos? ¿O alguien quiere opinar algo más sobre esto? Adelante. Seguimos. Erosiones, o bueno, parecen erosiones en las metacarpofalángicas del tercer dedo, de ambas manos, derecha e izquierda, o quistes, de ambas manos, tanto del lado interno como externo, no sé. Dijiste, perdón, erosiones en metacarpofalángica, dijiste. No, ya serían falange, la primera falange, pues, del tercer dedo, de ambas manos. No, es una mueca normal del hueso. Sí. Debe de ser el borde no, ahí. Ese no, el tercer dedo, el siguiente. Tercer dedo de este lado. Sí. Estas son fosetas laterales que se ve tanto a nivel de falanges, a nivel de metatarsianos también, y a veces, depende de la incidencia del rayo, podemos encontrar que esa muesca se profundiza más y parecería una erosión. Yo no creo que esto sea una erosión, yo creo que esto es una muesca que tiene, digamos, características casi de un quiste, ¿no? Porque se llega a ver prácticamente toda la cavidad que está recubierta de esa pared. Por lo tanto, sería muy raro encontrar una erosión a este nivel teniendo esta otra como cosa descriptiva. Una de las formas clínicas, y aprovecho para decirlo, de las cristálicas, de los pirofosfato, es la poliartritis, que puede semejar una artritis reumatoidea, pero este no es el caso. Acá lo que se ve más que erosión es esa proliferación. Bien, vamos a ver otro paciente con un Payet, con esta, o ¿por qué se llama osteitis deformante? Bueno, grábense esta imagen. Fíjense que es una enfermedad del hueso que deforma, y si no, tienen acá este ejemplo groserísimo de una cadera que tiene esta gran deformidad a nivel de la rama iliopúbica, isquiopúbica, con agrandamiento del hueso, comparen con la rama contralateral, fíjense esto, y además que tiene un pinzamiento a nivel de la coxofemoral. Digo esto porque muchas veces los pacientes con Payet, no es este el caso, pero muchas veces el paciente con Payet tiene artrosis de cadera y eso es lo que le joroba, eso es lo que le trae los síntomas, y no es el Payet precisamente lo que le trae las molestias. O sea que esta imagen tan grosera, esto corresponde a un paciente payético. Esto es para ver una cosa muy significativa y ejemplificadora. Miren cómo el hueso, el fémur, llega a ser normal hasta acá. Hasta acá es completamente normal, una cortical súper nítida, y el tercio inferior... ¿Alguien está viajando en ambulancia? No, supongo que... está bien. Están de guardia. Les decía, esto a nivel del tercio inferior del fémur vemos la alteración de la estructura ósea con las imágenes líticas
que si yo viera esto solamente, pensaría, epa, este paciente puede llegar a tener un mieloma, es una imagen lítica, que a veces no son únicas, son múltiples, pero tiene el agrandamiento del hueso. Y esto es lo que quiero que se lo graben. Agrandamiento del hueso, por más que haya alteraciones óseas, eso es Payet. ¿Sí? Y esta es la triada clásica del Payet. Y la triada clásica, como dice el nombre, triada, tres cosas, tiene alteración en la estructura ósea, aumento del tamaño del hueso y en este caso, en un hueso largo, alteración de la alineación. Triada clásica del Payet son esas tres cosas. Alteración en la estructura, aumento del tamaño del hueso y alteración en la alineación. Bien, ¿todo de ustedes o esto es mío? Como ustedes quieran. Si alguien se anima, anímense, dale, tómense algún Aperol o algo así para sacarse la inhibición. ¿Eh? ¿Qué dicen de esta placa? ¿Les llama la atención algo? Jonathan, Mareco. ¿Está Jonathan? Mareco, si viniste acá, tienes que pasar. Hola. Hola. Buenas Hola, tardes, buenas Jonathan. tardes. Disculpe. ¿Podés describir esta placa? ¿La estás viendo? Sí, son unas radiografías de ambas manos de frente, donde por la técnica no llego a distinguir bien el carpo. En partes blandas, no las llevo a ver bien nítidas tampoco. Y lo que me llama la atención es la radiolucidez de los metacarpianos y en las primeras falanges. Pero como parcheada me llama la atención, no sé. Bueno. O sea que... Y sí. Esa radiolucidez es mayor sí, más que en nada. algún dedo. Perdón, no escuché. Si esa radiolucidez que describís es mayor en algún dedo. Es mayor en el cuarto y quinto dedo de la mano derecha, sobre todo en el cuarto, en la base de la primer falange. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Te sugiere algo esa descripción? ¿Podrías decir algo con esa descripción que hiciste? Sí, tendría que correlacionar con la clínica, pero bueno, recién justo no escuché la primera parte, les pido disculpas. La primera parte es más o menos esta que estamos hablando, la descripción de esta placa, y de acuerdo a la descripción, llegar a un diagnóstico. Vos dijiste una osteopenia, osteoporosis, dijiste, a nivel de metacarpofalángicas, sobre todo a nivel de esta cuarta, ¿sí? De la epífisis proximal de esa. ¿Te sugiere algo vos con esta descripción? ¿Cómo encararías el diagnóstico? ¿Ves esto? ¿Cómo seguís? ¿Qué le pedís? ¿Qué haces? ¿Qué pensás? ¿Alguien lo puede ayudar? Supongamos que él pide una interconsulta con alguno de otro. Le pregunta qué piensan. ¿Quién le contesta? Le va a contestar Jane. Bueno, Eduardo, entonces... te lo mandan a vos. Bueno, me mandaron a mí, yo veo a este paciente, se lo ve bastante bien, es cierto. ¿Y esto qué tiene? Tiene una imagen radiolúcida en la epífisis proximal de esa primer falange del cuarto dedo. No es una osteopenia yuxtaarticular, no tiene en todos los otros lados, o sea que es una imagen acá. ¿Y qué me parece? Y primero analizo si es articular o es óseo. Veo que la articulación se ve perfectamente bien, no tiene ningún tipo de pinzamiento. Entonces me quedo con que es una patología ósea. Y si describo más esto, veo que no aumenta el tamaño, parece aumentado, pero no aumenta, sino lo que ha hecho es afinar la cortical. Comparen la cortical de esta otra falange y ven que esto es como una cascarita muy chiquita. Entonces, evidentemente estamos en presencia de una patología ósea que está circunscripta dentro de la cortical, por lo tanto es una cosa benigna, pero es tumoral. Esto es un tumor benigno que se llama encondroma, es un tumor cartilaginoso que de alguna manera
es absolutamente benigno, pero es expansivo, y a veces es tan expansivo que puede romper la cortical, pero no porque el tumor la rompe en sí, sino por la expansión, y ahí es donde uno debe pensar si hacemos o no un injerto óseo. Entonces recuerden, tumor benigno, encondroma. Ahora bien, tendremos que pasar a la siguiente, que otra vez tengo dificultades para pasarlas. Abajo, Edu, a la izquierda. La flechita está acá. Ahí tenemos, a ver, ahora sí. Y esta es algo semejante, que lo vemos precisamente como la cortical está afinándose porque se está expandiendo el tumor, pero sigue teniendo la cortical, la pared. Oh, Dios. ¿Cómo me hace sufrir, César? Disculpa, disculpa. Bueno, vemos eso mismo, o sea, otro paciente con otro encondroma. Esto también es un encondroma, pero un estadio mucho más avanzado, si se quiere, porque si bien la cortical todavía está indemne en el sentido que todavía no está rota, porque indemne no está porque se está afinando, esta imagen demuestra lo expansivo que es un tumor benigno que puede llegar a romperse, y bueno, antes de romperse es cuando uno tiene que tomar alguna conducta terapéutica, porque si no, esto es una urgencia, porque se comporta como una gran fractura. Entonces, un injerto óseo, como se lo planteó a este paciente, soluciona ese problema. Sí, ¿En algún momento lo biopsiarías? ¿O te quedás con la imagen, la secuencia radiológica y te quedás tranquilo? Académicamente hay que biopsiarlo, académicamente. En la práctica yo veo que esa cortical está resistiendo, ya sé que no es un tumor maligno. Es expansivo por lo cual puede romperlo. Un tumor maligno rompe arrasa con todo. Las imágenes no son tan prolijas, son absolutamente anárquicas, crecen de cualquier manera, rompen todo lo que está a su paso. Así que esto a mí me habla precisamente de que esto es un tumor benigno, pero por la expansión puede llegar a romper la cortical. Y esto es otro tipo de tumor. Fíjense que acá lo que vemos son estas imágenes redondas que aparecen en el hombro, que también pueden aparecer en las rodillas. Esto es un osteocondroma, también es un tumor, es una metaplasia de condrocitos que aparecen en distintas articulaciones, pero sobre todo hombros y rodillas, que a veces por su dimensión, por su tamaño, pueden entorpecer la movilidad articular. Solamente ahí es cuando uno debe tomar alguna conducta terapéutica. De lo contrario, pueden ser asintomáticos y uno los deja así. Vemos acá lo mismo en la rodilla, en la cara posterior, en el hueco popliteo. Todo esto a veces impide que el paciente pueda tener una buena extensión de la rodilla, y cuando eso ocurre hay que hacer una sinovectomía para darle precisamente esa movilidad que le está faltando. Esta rodilla tiende a la flexión. Eso tratamos de evitarlo para que no empiecen con acortamientos tendinosos que después los lleva a una renguera permanente. Algo mucho más avanzado, y creo que sí, me parece que es este paciente, que era un colega, que tenía esta osteocondromatosis muy importante, que le dificultaba mucho la movilidad, y sí hubo que ser operado haciéndole una sinovectomía. Y miren esto es una curiosidad, es una placa que uno puede mostrarla en cualquier museo de un congreso mundial y todos van a hablar, van a abrir la boca y van a decir, ah, la pucha. Y esto, bueno, nuevamente, estamos hablando de tumores óseos. Recuerden que hablamos de Payet, ahora estamos hablando de tumores óseos, benignos. Fíjense esto, que es enorme, que ocupa gran parte del tercio superior del fémur, con esta cortical que todavía sigue resistiendo la cortical. Entonces esto, con estas imágenes que quedan de hueso normal, esto también es un condroma gigante. Esta era una mujer que cuando yo la vi tenía 46 años, mujer que venía de 15, 20 consultas previas, había visto muchos traumatólogos, todos querían operarla y ella no quería operarse porque en realidad
había convivido con esto hace bastante tiempo y no le dificultaba en su vida diaria. Por lo tanto, mi consulta fue muy breve. Yo le dije, señora, yo no le puedo ofrecer nada farmacológico para reducir esto, así que si usted quiere, un día se opera, y si no quiere, siga así. Y después vaya a saber qué fue de su vida, porque yo no la he vuelto a ver. Esto también es una placa que vimos previamente, que ya que veo que están todos despiertos, todos tomando mate, todos con su fernet, con su botellita de agua en la mano. ¿Qué les sugiere esto? A ver. Vamos, César, animalos. Jorge Torres, adelante, de un paso al frente. Jorge. No me dan bola. Sebas. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. ¿Puedo participar yo? Sí, por favor. No, lo que veo es que hay como que hay una cuadratura vertebral con pérdida de la concavidad anterior de las vértebras, ¿o no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo Y más bueno, ves? las apófisis espinosas no las veo bien, digamos, como que... No, están como fusionadas, Sí, ¿no? Como... Sí. Yo también vi eso. Bueno, ¿algo más? Muy bien, dijeron respecto a la cuadratura, respecto a las apófisis espinosas. Y acá hay una imagen muy tenue, ¿ves? Que no sé si la alcanzan a ver, que se dibuja, que eso es ya la tendencia de un sindesmofito. Y justamente sale del ángulo del cuerpo vertebral, y ese ángulo es más brillante, ¿eh? ¿Recuerdan las esquinas brillantes que habíamos visto en las espondiloartritis? O sea que todo esto es absolutamente compatible con un paciente con espondilitis anquilosante. Muy bien, Natalia, muy bien, Rocío. Muy bien. Bueno, a ver, voy a hablar yo un poquito, así vamos a poner un poquito de ritmo. Esto es justamente siguiendo, o sea, recuerden que yo estoy salpicando imágenes anteriores y ahora vuelvo al tema actual. Y el tema actual le dijimos que era Payet, tumores óseos, etc. Y miren este paciente que tiene estas alteraciones en la estructura ósea, cantidades, muchas lesiones líticas, pero miren la diferencia de lo anterior, que decíamos que la cortical estaba indemne, cómo acá rompe la cortical. Esto está roto. Esto está casi roto, y bueno, y por acá vaya a saber, porque no se ve muy bien, estos son tumores malignos, es una metástasis ósea. Entonces, recuerden, conserva la cortical, tumor benigno, rompe la cortical, tiene una cosa anárquica como es esto, fíjense la escápula, todo lo que significa la clavícula, el esternón, el esternón no, el acromion, lo que significa tener la cabeza del húmero. Todo eso es metastásico. ¿Sí? ¿Qué diferencia harías con el mieloma en una placa así que no tenés cráneo, por ejemplo? Bueno, el mieloma es una... Ahora vamos a ver ejemplos de mieloma, pero me adelanto, el mieloma es de huesos ricos en médula. Sí. Huesos ricos en médula son pelvis, vértebras, cráneo. En un hueso largo es más difícil, no es imposible, puede aparecer, por supuesto, pero yo no puedo descartar con esto un mieloma. Así como antes te decía, yo no le haría esa biopsia a esa falange, que me parecía muy categórica de un tumor benigno, en este sí haría una biopsia, porque además me puede dar algún dato de cuál es el tumor primario, en fin. Pero acá sí, rompe la cortical, tumor maligno. Le pregunto porque vi esa imagen en un mieloma en la escápula, que también es rico en médula ósea, pero me hizo acordar a eso. Sí, perfectamente. Por eso no digo que esto sea para descartar un mieloma. Yo no lo descartaría. Yo haría ahí una biopsia. No, pensé que por ahí las imágenes te podía orientar un poco más a una cosa o a la otra, el tamaño de la imágenes líticas, o bueno, ya dijiste una que es huesos largos, más difícil. Más raro. Yo creo que el mieloma uno tiene como imagen característica una que vamos a ver ahora, que es la imagen redondita, chiquitita, pero después puede ser imágenes múltiples líticas, y ahí es donde uno puede confundirse y es necesaria la biopsia.
Okay. Esto es para mostrar otro tumor metastásico. Fíjense cómo borra completamente las vértebras. Lo que queda es un pedacito de vértebra normal, y todo esto borrado son todas metástasis óseas. Nada que no sea metástasis puede llegar a dar esto. Alguien puede decir, sí, pero esto puede ser un proceso infeccioso. No, de ninguna manera. El proceso infeccioso empezaría en todo caso en el disco, y de ahí llega al hueso. Pero no vamos a tener esto en una vértebra si no es por un proceso tumoral. Volvemos a placas previas con algunas dudas que habían tenido antes, y ahí apareció eso que yo no lo puse, esa cosa azul. ¿Ustedes ven algo azul? Sí, lo podés borrar de abajo, pero... Si yo quiero hacer algo más con esta computadora, tengo miedo de ponerla boca bueno, a... No. pasala, pero me parece que va a quedar. Bueno, dejémoslo, no molesta. Lo que yo quiero mostrar es precisamente imágenes que habíamos visto. Ahí lo borraste. Ahí lo borré. No, soy un genio. Yo la verdad me voy a dedicar... y ahí apareció... Ahí sí alguien está jugando con esto, no soy yo. Es Prada. Prada, Roberto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Yo estoy borrando lo que están haciendo. Entonces están haciendo. No, yo sabía que querían boicotear esta charla, pero bueno, no sabía que venía así. Bueno, volviendo al tema de esta placa, que es muy interesante, recuerden que uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a realizar cuando vemos una placa de manos con compromiso de distales interfalángicas es entre una osteoartritis erosiva y lo que es una artropatía psoriática. Entonces, cuando uno ve esta imagen que tiene una erosión, que puede ser central, con estas alas de gaviota, y vemos otras imágenes también con erosiones centrales, recuerden que el diagnóstico diferencial siempre está. En este caso no era una artropatía psoriática, sino que era una osteoartritis erosiva. ¿Sí? Tenemos también la interfalángica con gran proliferación. Recuerden que la interfalángica en la psoriasis se afectaba con mucha frecuencia, pero dando erosiones. Y sobre la erosión, la proliferación. Como verán, acá no hay erosiones y sí hay proliferación. Esto inclina más el platillo de la balanza para el lado de una osteoartritis erosiva y no una artropatía psoriática. Esto es realmente muy raro, muy raro, pero fíjense cómo esta vértebra colapsó, y colapsó también por una metástasis ósea. Esto, el resto de la columna se la ve indemne, y eso tiene como correlato de que este colapso vertebral, esto se produce por una metástasis ósea. ¿Sí? Seguimos y vemos, a ver, en esto yo tuve, uno de los residentes en el Ateneo dijo una cosa y, bueno, fue criticado, digamos, por esta imagen, olvídense del resto. Pero miren esta imagen. Si uno hace la descripción correcta, como siempre les digo, vamos a llegar a un diagnóstico correcto. Y si la descripción es incorrecta, nos vamos a equivocar con el diagnóstico. Esto me lo habrán escuchado decir 1000 veces, pero si este concepto no lo tienen, se van a equivocar. Esta placa fue considerada como un aplastamiento vertebral por osteoporosis. ¿Sí? Bueno, un aplastamiento vertebral por osteoporosis. Por ahí tuvo algún traumatismo, se pensó, muy bien. Pero si se fijan, esta vértebra, si uno la describe, se observa un aplastamiento de la, que es 543, la segunda vértebra lumbar, que tiene una imagen que es triangular con un desplazamiento posterior. Ese triángulo se va achicando hacia adelante y la parte anterior del cuerpo vertebral ha desaparecido. Esto también es metástasis, esto es un tumor óseo, esto no es esa vértebra cóncava, bicóncava en pescado que uno está acostumbrado a ver en los aplastamientos por osteoporosis. Por lo tanto, si uno hace esa descripción adecuada, es muy distinto el tratamiento. Yo no le daría calcio y vitamina D a este paciente. Habría que investigar de dónde es el primario. Bien. Y esta es la imagen que alguien mencionó antes, Jacinto, creo, bueno, refiriéndose a una vértebra en marfil que puede dar un carcinoma de próstata, en fin. Esto es un carcinoma de próstata con metástasis óseas,
¿Ven? Las imágenes son absolutamente también salpicadas, imágenes líticas con imágenes blásticas, sin aumento del tamaño del hueso, sin aumento. O sea que este es un tumor maligno, metástasis óseas. Los carcinomas de mama y de próstata son los que más frecuentemente dan estas metástasis en pelvis, también en columna. Y esto es una fractura patológica con una decapitación de la cabeza del fémur en una paciente que estaba prácticamente en reposo porque tenía, bueno, muchos otros problemas, pero esto es una decapitación. Miren lo que queda de la cabeza, cómo se separa del resto del fémur. Bien, nos vamos a meter en el mieloma, que me había preguntado algo César, y el mieloma, como ustedes saben, es un tumor óseo maligno, está formado por células plasmáticas neoplásicas, y como también comentamos, aparece en los huesos ricos en médula como columna, cráneo y pelvis, básicamente. Entonces, la imagen típica es esta. Esta es la imagen típica. Recuerden, esta imagen lítica, en este caso única, pueden ser múltiples, que aparecen en la cara anterior del cráneo. Esto es muy típico para pensar en mieloma. De ninguna manera podemos hablar de una osteoporosis circunscripta, como habíamos visto en el inicio de un Payet. Ustedes alcanzan a ver la diferencia, ¿no? Porque es muy importante. El Payet, esa imagen de osteoporosis circunscripta, estaba acompañado de un hueso normal, totalmente, y unas imágenes más líticas. Esta es la imagen única. Esto es un mieloma. Bueno, tengo vamos una a hacer... pregunta acá. En el Payet se ve como, más que todo, como la tabla ósea como ajedrezada, así como un tablero de ajedrez. No sé, no recuerdo muy bien la imagen. Por eso, la imagen del Payet típica, la que ya lleva más tiempo de evolución, es aquella imagen que combina imágenes líticas con imágenes blásticas, o sea, imágenes radiolúcidas, que son destrucción, imágenes radiodensas, blancas, que son las de formación. A eso le sumas el aumento del tamaño. La imagen ajedrecística no es un damero esto, precisamente porque no es tan regular, sino que está todo salpicado. Algunos lo llaman de sal y pimienta, en fin, pero no es un damero, no es un cuadriculado perfecto, ni mucho menos. Dale. Bien. Tengo una pregunta de Paola. Sí. Dice si las lesiones de mieloma tampoco respetarían la cortical. Supongo que con la imagen que yo te pregunté, digamos. Sí, pueden no respetar la cortical. O sea, el mieloma es un tumor maligno y como tal la cortical se la lleva por delante. O sea, solamente los tumores benignos son los que no se llevan la cortical por delante, excepto en esos grandes tumores expansivos, como vimos algunos, que eventualmente pueden romper la cortical. Pero no lo van a romper después de un crecimiento semejante que les lleva años, sino que lo van a romper a los pocos meses, no van a esperar tanto tiempo. Así que la respuesta es sí. Bueno, estas son imágenes también vistas. ¿Qué hora es? 8 menos 10. Tenemos tiempo, así que si alguien más se anima, con todo gusto. Emerson, te veo con ganas de hablar. Dale nomás. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sería todo lo que sería el ligamento anterior, parece que estuviera osificado y está unido. Además de eso, bueno, creo que es la característica más importante que veo yo en la placa. ¿Y cómo sería la descripción? Porque no me queda claro el ligamento anterior. Me estás dando localización de anatómica, pero me gustaría que digas un par de cositas más que la placa está mostrando para poder hacer un diagnóstico casi definitivo, te diría. Con eso no me alcanza. Dale, bueno, eso es una radiografía de columna cervical, sí, en la cual encontramos puentes óseos que unen hacia la cara anterior las vértebras. Son puentes gruesos. ¿Qué más podría decir acá? Bien. ¿Cómo están los espacios, Emerson? Los espacios estarían conservados entre vértebra y vértebra.
una cosita más te falta. A ver, qué cosita. Porque hasta ahí podría ser sindemófitos gruesos o no, de acuerdo Sí, a tu hasta ahí. descripción. Sí. ¿Vos pensás que son sindemófitos gruesos, que es un paciente que tiene una espondiloartritis psoriática? ¿Pensás eso? Pensaría que es eso. Bueno, bien. ¿Y a quién se lo mandarías para corroborar, para una segunda opinión? A Jamie. No, a nadie. ¿Algún colega que tengas por ahí? A ver qué diría. A ver. Bueno, A ver, Carola. Está reatenta, Carola Solís. Dale, Carola. Ayúdalo a Emerson con el diagnóstico. Una descripción. Sí. Estoy de acuerdo con lo que describió, pero sería que, que lo veo de un lado, ¿no? O sea, como que sería solo de un lado, no es unos osteofitos gruesos que podrías decir que es bilateral. Pero ¿cómo de un lado? Estás viendo un perfil. Estás viendo un perfil. No, no sí, pero me refiero que, bueno, pero sí veo respetado los espacios. Ok. Natalia, ¿lo ayudás? Rius. Para mí los cuerpos vertebrales no son normales. No sé, capaz que estoy equivocada, pero no son normales. Y no veo bien como el borde, o sea, la cortical no la veo. O sea, no sé si estoy, más allá que lo que dijeron es verdad, que en la parte anterior podría ser eso, como que eso. Bueno, muy bien. Vamos a tomar todas las opiniones, con las cuales coincido con casi todas, pero faltaba una cosa para la descripción. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Doc? Jorge Torres, sino que me llamaron ahora, pero tenía problemas con el micrófono, perdón. A mí lo que me llama la atención es que a nivel de C1 y C2 hay una imagen radiodensa, ¿sí? Se ve como una radiodensidad bastante marcada, que no sé si podría asociarse de pronto a un proceso de calcificación, ¿sí? Bueno. A mí lo que me llama más la atención es la radiolucidez de la tercera. Ahí tiene como un agujero. Si por algo es el presidente del azar, no es chiste. Por algo llevo 15 clases. Por algo lleva 15 clases. Perfecto. Eso es lo que faltaba. Este agujero es un poco lo que define el resto. Y ustedes dirán, pero con tanta cosa grosera que hay acá adelante, esto es lo que... Sí, porque esto quiere decir que esta osificación grosera que corre por delante de los cuerpos vertebrales es por delante porque acá tenemos el cuerpo, la cara anterior del cuerpo vertebral que aún conserva su concavidad anterior. Vemos la imagen radiolúcida que separa a esta estructura ósea que corre por delante. Por lo tanto, si yo tenía dudas si esto eran sindemófitos gruesos, muy gruesos, esto me lo saca, porque los sindemófitos no van a respetar acá y van a correr por delante de los cuerpos vertebrales de esta manera. Entonces, esto es un DISH. Es un DISH. Y lo que mencionaron respecto acá a la tantoaxoidea, puede que tengas razón, no se ve nada, como tampoco se ve nada acá abajo. Por lo tanto, al estar fuera de foco, es mejor no decir nada porque nos podemos equivocar. O sea, no estoy diciendo que la tantoaxoidea se vea, ni mucho menos. No se ve. Por lo tanto, no opinemos de aquello que no se ve. Pero muy bien, este es un paciente con un DISH, con una enfermedad de Forestier o Forestier-Rotesquerol. Bien, vamos a ver otro... Sí. Pero entonces los cuerpos vertebrales son normales para saber, porque no es normal. Lo que pasa, Natalia, que los cuerpos vertebrales, teniendo semejante estructura ósea por delante, claro que no son normales. O sea, esto no es un cuerpo... Claro, eso... El cuerpo vertebral sería este. Yo te lo dibujo. El cuerpo vertebral, te lo dibujo porque la cara anterior de los cuerpos vertebrales sigue esta línea, ¿cierto? Entonces esto termina ahí, y todo esto es lo que se formó después. Entonces el cuerpo vertebral, cuando tiene esa osificación del ligamento anterovertebral, se adosa, se calcifica y después se osifica, como es este caso, y entonces el cuerpo vertebral pierde absolutamente su forma original. ¿Se entiende? Pero no es que, a ver, dicho de otra manera, si yo pudiese delimitar o sacar toda esa osificación
que creció después, el cuerpo vertebral seguramente va a estar bien. ¿Entendés? Pero no lo vamos a hacer ahora. Bien. Entonces tenemos acá otro tipo de situación. Vamos a ver esta. Cuando tenemos esta reabsorción de la parte distal, y esto es una acroosteólisis acá, porque está comprometido el hueso, y es una reabsorción de partes blandas. ¿Quieres volver a esa? Reabsorción de partes blandas bien franca, fíjense con las partes blandas de los otros dedos. Esto es este paciente que tenía un Raynaud. Ahora bien, este Raynaud puede llegar a ser mucho más serio y formar parte de otra patología. Acá tenemos una acrosteólisis severísima, pero acá también tenemos las calcificaciones periarticulares. Este es un paciente con un CREST. O sea que estamos viendo la patología radiológica que uno puede encontrar en las enfermedades del tejido conectivo, y estas son algunas de ellas. Una reabsorción de partes blandas, reabsorción de partes blandas y óseas, como es la acrosteólisis, un CREST con estas calcificaciones, este es otro paciente, también con acrosteólisis y las calcificaciones propias del CREST. ¿De acuerdo? Y acá estamos viendo una reabsorción también de partes blandas, de partes blandas y óseas a nivel distal del dedo gordo. Que recuerden que los pies también se afectan, no solo en artritis reumatoidea, sino en distintas enfermedades del tejido conectivo. Por lo tanto, la radiografía de manos siempre debe asociarse con la radiografía de pies, frente y perfil, para ver otras cosas que seguramente nos van a aportar más datos. De paso aprovecho para decirle que esto es un sesamoide bipartito, no tiene ningún significado. A veces pueden inflamarse, los traumatólogos son muy afectos a la sesamoiditis. Yo la verdad que mucho no los creo, pero bueno, duele ahí, en esa situación, en ese lugar, anatómicamente, están los sesamoides, bueno, tocan, duelen, puede ser una sesamoiditis. Me resulta difícil el diagnóstico. Bien, entonces yo lo que quería mostrarles respecto a esto, para que vean la diferencia con este. ¿Ven alguna diferencia? Vuelvo anterior a esta placa, díganme la diferencia que hay entre este paciente, esta placa de este paciente, y esta otra placa. ¿Qué me dicen? Rocío Hernández, Rafael Carbonell. A mí se me estropeó la cámara, pero a muchos les estropeó el micrófono, parece. No sé, ahí está Rafael. Dale, Rafael. En la anterior se ve reabsorción del penacho del dedo gordo en esa placa. Y sí, ahí se ve la reabsorción del penacho. Sí. ¿Y acá? Acá la verdad me impresiona que está indemne, no se ve alteración, no se ve lesión ósea a ese nivel, pero sí me llama la atención la falange, primera, cuarta y quinta falange distal del pie izquierdo. ¿De este? Sí. Bien. ¿Y el primero del otro no te llama la atención? O sea, cuando vos comparás esto con la contralateral, ¿no te llama la atención? ¿Vos lo ves iguales? O sea, si vamos primero el espacio, hay una disminución del espacio articular en comparación con el dedo contralateral. Y impresiona el estrechamiento es bien central a comparación y no sé si es una erosión, lo que se ve ahí a ese costado, una erosión que empieza siendo, no sé si marginal, que no se ve en el dedo contralateral. Y está muy adyacente ahí a la articulación. Bueno, muy bien, me encantó. Pero recuerden, esta imagen es bien ósea o de partes blandas y la articulación está indemne. Por lo tanto, acá no podemos hablar de un proceso artrítico de ninguna manera. En cambio acá, vamos a dejar de lado esto, que sí, que tenés razón, pero vamos a analizar esto. Lo puse justamente porque acá hay un severo compromiso de la interfalángica del dedo gordo,
donde se ve un pinzamiento regular y uniforme, una erosión marginal, y esto es lo que habíamos hablado, que el compromiso de la interfalángica del dedo gordo, tanto de la mano como del pie, es muy característico de una artropatía psoriática que también puede dar una acrostiólisis, como es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con una patología articular, esto es una patología de tejido conectivo, pero es bien típica bueno, este paciente tenía un CRES con calcificaciones por otro lado, pero esto ya sí es bien articular y esto era una artritis psoriática. Doc, y aparte de lo que usted comenta, la siguiente etapa sería el pseudoensanchamiento y la neoformación ósea, sería la etapa consiguiente o sea, si A ver, sería hacer predicción. No siguen todas las etapas, así no las cumplen. Por ahí este paciente queda en esta situación y no tiene más nada. O sea, lo que vos preguntás es si esto sigue evolucionando. Sí, puede seguir evolucionando, y si va a seguir evolucionando, puede erosionarse más, puede inclusive desaparecer el espacio articular, puede aparecer proliferación, pero no lo sabemos. No necesariamente todas estas lesiones son tan evolutivas como para seguir todos los pasos. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta, pero con esta placa lo que yo quiero significar es que esto es de una artritis psoriática, como ya habíamos visto en el capítulo correspondiente. Bien, otra placa que ya vimos, parecida a las que vimos antes, así que no me voy a detener mucho acá, pero sepan que la cuadratura está perfectamente bien definida, tiene el ángulo brillante y tiene acá las erosiones que aparecen en el ángulo de la vértebra superior e inferior. Asiento del cinemofito, que no sé si lo alcanzan a ver, pero por ahí está instalándose. ¿De acuerdo? Otro paciente con espondilitis anquilosante. Muestro muchas placas de espondiloartritis porque me parece que quizás sea una de las cosas que a veces resultan más difíciles de diagnosticar y de ver. Seguimos con patologías del tejido conectivo, en este caso una calcinosis universal, en una paciente con una dermatomiositis. Esto es la misma paciente que recuerdo muy bien a esta paciente. Estas son todas de la misma paciente, porque era una paciente muy joven, muy bonita, que tenía la piel totalmente acartonada, pero totalmente acartonada. Una paciente ¿Empezó de chica? Tenía, bueno, en el ¿juvenil? momento esta, no, este es una chica arquitecta. Es cierto lo que vos decís y ahora me dejás dudando, porque las dermatomiositis juveniles son las que más calcificaciones y vasculitis hacen, pero no te puedo contestar, ahora me entró la laguna. La vi mucho tiempo esta paciente. Si no empezó juvenil, empezó muy joven, eso seguro, porque estas placas son de cuando tenía 40, 41 años, y yo creo que sí, que debe haber sido juvenil probablemente, pero no tengo la certeza, César. Gracias. Pero tiene una dermatomiositis muy severa, que cuando realmente yo la veía entrar al consultorio, me daba mucha pena, y lo único que atinaba era acompañarla, porque lo que sufría era enormemente. Esta chica tenía en los codos, aprovecho para hacer un poquito de descripción clínica, en los codos tenía las calcificaciones, las calcinosis más grandes que yo he visto en mi vida. Apoyaba el codo y por ahí le salía ese material tipo tiza, que está bien descrito, ese material blanquecino. Que nunca manden a operar un paciente cuando tiene semejante cantidad de calcio, porque se van a hacer odiar por el traumatólogo o el que lo opere, o el plástico, porque esas calcificaciones a veces son tan profundas que empiezan a sacar y sacan y sacan y sacan y no termina nunca, y nunca hay un plano de clivaje para decir, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces los metés a este colega en problemas serios. Debe ser una de las patologías con calcio esto, ¿no? Sí, más frustrante que tenemos, porque la verdad que no, tal poco cual, para hacer. Es muy poco lo que uno puede hacer, es mucho lo que se ha probado. Había una famosa diapo que traía un tal White Waters, que para toda la gente joven no lo conoce, pero era un prócer
de la reumatología con libros clásicos, y él tenía una diapositiva que mostraba desde la A hasta la Z absolutamente todos los medicamentos que se habían tratado de utilizar para disminuir estas calcificaciones, y ninguno había dado resultado. Así que bueno, esto es muy simple, solo mostrar que este paciente, que también fue diagnosticado en un Ateneo, como que tenía sindesmofitos gruesos, en realidad estos no son sindesmofitos gruesos, sino que son osteofitos. Los osteofitos, recuerden, que crece horizontal y después puede hacerse vertical. Tiene un crecimiento horizontal, triangular, de base proximal, se va afinando hacia afuera, y bueno, y acá ven que esto va para arriba, pero después de haber salido del ángulo del cuerpo vertebral. Patología degenerativa y no inflamatoria. Lo mismo que esto. Bien, patología degenerativa, recuerden, en la cara posterior, en el polo superior, cara posterior, esto es la proliferación patelofemoral. Esta es la osteoartritis del tercer compartimento de la rodilla, que a veces nos da mucho más problemas que la osteoartritis del compartimento interno o externo. Acuérdense que cuando uno ve esto, antes de hacerle una artrocentesis, si ustedes consideran que es necesario, miren la placa y miren el perfil también. Porque si se van a encontrar con esto, no intenten meter la aguja por acá, porque va a ser muy difícil, porque van a empezar a arrastrar todo tipo de... van a escuchar crujidos, van a creer que le están rompiendo el hueso, así que va a ser muy laborioso y va a ser muy poco lo que lo puedan ayudar. Así que el perfil nos sirve, en este caso, para saber que la osteoartritis patelofemoral puede ser mucho más invalidante que la del compartimento interno o externo. Nos vamos a meter en otro compromiso de estas enfermedades del tejido conectivo, como es la necrosis ósea vascular. Yo sé que puede aparecer en otras patologías, pero en nuestra especialidad nosotros podemos encontrar esto con cierto grado de frecuencia. ¿Qué es la necrosis ósea vascular? Es la muerte celular de una zona del hueso epifisario producido por isquemia. Recuerden que habíamos visto muerte celular, o sea, infartos óseos, pero ya no las epífisis, sino las metáfisis o diáfisis, que son o suelen ser asintomáticas y que tienen un cierto grado de reparación. Cosa que cuando esto se produce en la epífisis del hueso, son muy sintomáticas y a veces pueden dar un colapso de la articulación. Tanto los corticoides como el alcohol, la hipertensión, la hiperlipemia y la vasculitis se asocian con mayor incidencia de esta necrosis, y los corticoides a dosis altas y tiempo prolongado podría provocar una liberación de microémbolos de grasa, que sería una de las causantes de esta NOA. Entonces vamos a ver si están despiertos. Tenemos un ratito. Quiero que me digan la diferencia entre esta imagen y esta otra imagen. Repito, esta imagen, mírenla bien, mírenla, comparada con esta otra imagen. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que los diferencia? La primera se ve la imagen por fuera de la cabeza humeral, que sería una condrocalcinosis. Esta imagen. Sí. Bien. ¿Todos de y acuerdo? La otra imagen se ve por dentro de la cabeza humeral. Muy bien. No sé quién está hablando, pero me parece como que te resulta hasta conocida estas imágenes. Por ahí estuviste en algún otro curso, porque son imágenes que así a primera vista uno podría decir se ve un doble contorno. Y como bien decís vos, es una imagen doble contorno esta que está por fuera de la cabeza humeral, y bien localizada, bien lineal, y esta otra está por dentro, o sea que es un doble contorno, pero esta imagen está por dentro de lo que es la cabeza del úmero. Uno, como bien dijiste también, es una condrocalcinosis, y esto ya es una osteonecrosis, una necrosis ósea avascular, ya con cierto grado de reparación, y por eso estamos viendo la esclerosis. Recuerden que siempre que vemos esclerosis es porque es un estadio más avanzado
le ha dado tiempo al hueso para reaccionar, y a veces el hueso, si reacciona bien, logra, digamos, contener esa agresión que sufre. En cambio acá ya estamos viendo una necrosis ósea, por supuesto, mucho más avanzada. Lo primero que pierde es la esfericidad de la cabeza, en este caso humeral, pero también puede ser femoral, y vemos toda esta zona de necrosis, que es en el sitio donde está la arteria nutricia del hueso. O sea, la necrosis ósea de la epífisis no la vamos a encontrar acá, la vamos a encontrar acá, que es donde está la arteria nutricia, que es la que está fallando. Acá o acá, de ninguna manera, siempre en esta localización. Estos son distintos grados de osteonecrosis, a veces aparecen como segmentados. Fíjense que acá aparece como la cortical rota, con este halo de esclerosis como signo de reparación, pero son grados severos de una necrosis ósea aséptica. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Escuché algo o no? Ahí en el húmero, ¿está descrito también hacer en algún momento forage o crees que no tiene ningún sentido? Eso está más descrito para la cadera. Sí. Yo realmente nunca lo he indicado en un húmero. Si uno quisiera, tendría la misma base fisiopatogénica que la de la cabeza del fémur, así que podría ser. Yo he visto necrosis ósea 100, 90 en cadera y si 10 o menos en cabeza del húmero. Sí, por eso te pregunto, porque yo la primera vez que veo número, pero he visto muchas en cadera, digamos. Sí, en cadera seguro está indicado. En número no sé si tendría la misma eficacia, probablemente sí, o sea, estoy pensando ahora en voz alta. ¿Qué le recomendarías a este? Porque cuando lo mandás al traumatólogo a veces le quiere hacer un forage ahí en la necrosis, en cadera también, por ahí le quiere reemplazar la cadera, yo le doy descarga, a veces le indico el forage si es temprano, pero... A ver si tenemos algunas... Bueno, no, vamos a dejar acá. Después igual vamos a ver otras imágenes. Okay. Depende del estadio. O sea, como ustedes saben, la osteonecrosis, la necrosis ósea es necrosis ósea, es hueso. Lo que se destruye, lo que se enferma es el hueso. Y lo que tenemos que preservar es la articulación. O sea que todo lo que hacemos de descarga es para cuidar que no aparezca la complicación, que es la destrucción de la articulación. Entonces, cuando se produce una destrucción de la articulación, obviamente que eso va para reemplazo, porque ahí ya no tenés ninguna otra alternativa. Mientras estás en estadios más precoces, a veces con todos estos procedimientos que tratan de recircular la sangre, a veces se logran resultados positivos, y había un especialista de miembro superior muy bueno, Alberto Sanguinetti, que yo lo he visto hacer cosas buenas en cadera, insisto, cadera. El problema seguro en hombro debe ser mucho más complejo que la cadera. Este procedimiento, que es colocar varias agujas y tratar de buscar circulaciones colaterales para precisamente tratar de que llegue flujo sanguíneo a esa cabeza, tanto humeral como femoral, que está dañada, a veces da resultados, pero no es una cirugía, o mejor dicho, un procedimiento que sea para cualquier traumatólogo. Hay que tener cierta experiencia en esto. Y este cirujano que te digo, que es del miembro superior, él lo hacía de miembro inferior como si nada, porque tenía mucha cancha. La verdad que después no conocí otro. Bien, vemos esta otra imagen, con una imagen lítica bien circunscripta en el cóndilo femoral interno, bien circunscripta, que también corresponde a un estadio inicial de una necrosis ósea aséptica. Esto que se ve acá, este aplanamiento del cóndilo, a veces puede ser uno de los primeros signos radiológicos. O sea, pierde la normal convexidad el cóndilo y forma esto que es recto, y ahí es donde también debemos sospechar una NOA, una necrosis ósea. Esto es un estadio, por supuesto, más avanzado, con una NOA, donde vemos el escalón, pero ya muy marcado, con una imagen
ahí nadante, sobrenadante, en el medio de la lesión lítica y ya con proliferación ósea. O sea, ya se está comprometiendo la articulación. En cambio esta, a ver, miren la diferencia, a ver, vamos a buscar esta, quiero que me digan la diferencia entre esta y esta. ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿Qué opinan? Abra micrófono el que quiera hablar. No estaría segura, pero no veo la cortical. En esta no ves la cortical. Me gustó. Muy bien. No la ves. No la ves porque no está. Perfecto. Vamos a la anterior. ¿De la Puente? ¿Querés decir lo que estás diciendo o no? ¿O hablaste recién? No, en la primera imagen se ve que además del aplanamiento que habíamos visto antes, los bordes de la cortical, o de la lesión, perdón, son bastante simétricos. En la segunda imagen, esa simetría se pierde, es más, como más difusa, no le logro ver. Muy bien, muy bien. ¿Y todo esto es importante o no tiene mucho valor? Es simplemente una cosa menor. ¿Qué les parece? ¿Es Creo importante? que sí tiene mucho valor, pero no sé qué. Bueno. Emerson. Sí, que como decía la compañera, no se alcanza a distinguir la cortical y se ve como una imagen en sacabocado, como si lo hubieran mordido ahí. Bueno, bien. El bebé quiere opinar. El bebé opina. Perfecto, lo que dicen es correcto, porque si vamos a esta imagen, esta es una imagen bien, diría, bastante regular, con una necrosis que se la ve muy, o sea, esta imagen lítica, con la cortical respetada y, si quieren, con un aplanamiento del cóndilo femoral. Pero en cambio esta es una imagen muy borrada, no sé quién dijo que no se ve la cortical, se la ve precisamente erosionada, se la ve rota, se la ve lítica. Esto es una imagen, la otra era una necrosis ósea, como estábamos viendo recién, aséptica. Y esto es una necrosis ósea séptica. Y esta es la diferencia. La diferencia es muy grande, como entenderán. Una cosa es una necrosis ósea séptica, que vamos a tomar el tiempo para hacer la descarga, etcétera, etcétera. Y otra cosa es tener un paciente con una necrosis ósea séptica cuya urgencia es inmediata. Ya tenemos que actuar. De lo contrario, la articulación se destruye. ¿Sí? Bien, esto es un paciente, como verán, juvenil, 14 años, que tiene este desprendimiento en la tuberosidad anterior de la tibia. Yo sé que ustedes no son pediatras, pero simplemente como cultura general, para que sepan, esto es una osteonecrosis de Osgood-Schlatter, ¿se acuerdan? Varones, jóvenes, entre 11 y 15 años, que habitualmente son deportistas, que corren, que andan, y que de repente se quejan de dolor en la tuberosidad anterior de la tibia. Entonces son esos pacientes que uno dice, bueno, sin sacar placa, está creciendo. Son los dolores típicos del crecimiento, que para los pediatras antes no existían, después existen. Yo no sé ahora si existen o no existen los dolores de crecimiento. Lo último Sí, que sí, supe, existen, doctor. Bueno, sí, la doctora Graciela Espada me enseñó que existen. Así que confío. Sí, existen. Bueno, confío plenamente, pero en una época se negaba. Bueno, lo cierto es que con esta placa uno sabe que este síndrome, esta osteonecrosis de Osgood-Schlatter, que da un dolor exquisito en la inserción de la tuberosidad anterior de la tibia, se ve en estos chicos y hay que ponerlos en reposo y nada más. Digo por si algún hijo de algún paciente de ustedes, que supongo que son todos pacientes, son todos reumatólogos de adultos, consulta o tienen algún familiar que tiene esto. Muy bien, cultura general nada más. ¿Qué les parece esto? Ya estamos entrando en las finales, ¿eh? Ya estamos entrando ya casi para las fiestas y por lo tanto, bueno, vamos a divertirnos con algunas cositas sueltas. Esto ya es suelto. ¿Ven algo acá? Cintia.
Un esfuercito más. Un esfuercito para que yo me quede tranquilo y contento de la participación de todos ustedes. Cintia, Vamos, Rosario, Cintia. Laura, Franco, Florencia, alguno de ellos. Bueno. Se ven dos imágenes radiodensas en ambos fémur. En ambos fémur, sí, perfecto. ¿Y qué hacemos con esas imágenes radiodensas? ¿Algo más? O sea, vos te referís a esta imagen radiodensa, supongo, y a esta otra imagen radiodensa. Sí. Bien. ¿Qué hacemos con eso? Se viene este paciente, te trae estas rodillas, esta radiografía de rodillas, y te las muestra. Y te dice, doctor, ¿qué hago yo con esto? ¿Y vos qué le decís? No, miren las dos. ¿Notan alguna diferencia en esas imágenes radiodensas que dice? Hola. Creo que- La de la izquierda está como mordida, ¿no? Claro, en realidad No son hay iguales, otras. está incompleta. La de la contralateral izquierda está incompleta. Hay dos imágenes, realmente. Esta. Sí. A mí Bien. en realidad, Sí, escucho. Escucho. me llama la atención realmente la imagen radiodensa, pero pequeña, que está contra un borde que respeta la cortical, que tiene como si fuera un halo un poquito más radiolúcido. Esa es la que me llama la atención. La imagen Y el radiodensa cóndilo externo, bilateral grande, ¿a qué se corresponde? rótula. Claro. Entonces es normal eso, la rótula, digamos. La Tener rótula- esa imagen radiodensa es normal. ¿La rótula Ahora, está, doctor. está rótula o no está rótula la rótula? ¿Qué dicen? Está No. rótula. Está rótula. Muy bien. No, no está rótula. Nadie se va a rotular de esta manera. Nadie va a tener una fractura de esta manera. Esto es una segmentación de la rótula, que son variantes anatómicas que no tienen ninguna importancia, pero es importante sí saber, porque si este paciente vuelve a decir, epa, acá se rompió la rótula, señor, ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Tuvo rodilla? ¿O tiene un tumor acá? ¿Qué? Ya es muy distinto a decir, no, señor, vaya tranquilo a su casa, esto lo tiene desde que nació. Olvídese, es muy distinto. Entonces sepan que las variantes anatómicas también las tienen que tener presentes. Y estas segmentaciones, falta de segmentación, son muy importantes para tranquilizar al paciente. Bueno, esto es simplemente para que vean lo que es una NOA de un escafoides, que esto había pasado desapercibido. Fíjense el escafoides contralateral normal. Este es un paciente que había llegado con mucho dolor a nivel del dorso del pie, rojo, caliente. ¿Y de qué le fue rotulado? ¿Qué le dijeron que tenía? Un varón. Celulitis. ¿Cómo? Celulitis. Una Bueno, celulitis. no le dijeron eso, pero parecido. Le dijeron que tenía gota. Ah, usted tiene una gota. Un varón joven, gordito, seguramente con alguna cerveza que debe haber tomado en su vida, y bueno, le pusieron el rótulo, usted tiene una gota, y le duele, y la gota ¿cuánto dura? 7, 10 días. Pero cuando le sacaron la placa tenía esta imagen con esta necrosis del escafoides. Bien. ¿De qué Bueno, teología sabés? ¿Pudiste? Fue idiopática, digamos. No, tiene una historia media larguita. Ah. Este paciente es un paciente que vivía afuera, vivía en el interior, vino a vivir a Buenos Aires, era un paciente que tenía antecedentes de alcoholismo y que era un paciente joven, gordito. O sea, que tenía todas las fichas puestas. Entonces, este paciente, lo más probable es que la NOA haya sido secundaria a su alcoholismo. Y cuando digo joven, digo de 30 años, 32, muy joven. Antecedentes familiares también tenía, pero una familia un tanto disfuncional, no tenía datos muy precisos. Si hubiésemos tenido más tiempo, les contaba, porque era muy interesante todo el cuadro clínico. Sí, porque No además se ve mucho esto, no se ve nunca, digamos. Además había tenido, y eso había sido motivo de su consulta primera,
una bursitis del codo. Y la bursitis del codo, se los hago más breve, pero la bursitis del codo, que todos pensaban que era una gota, en realidad era séptica, porque tenía un punto de entrada, justamente, un señor gordito, medio descuidado, medio no, bastante descuidado, que apoyaba y que realmente se le había producido una bursitis séptica. Entonces, viste, mucha mala suerte, ¿no? Yo a estas cosas que combinan tantos problemas, los llamo síndrome de bad milk, y me parece que es mucha cosa para un tipo joven, mucha mala leche, ¿no? ¿No les parece? Sigamos. Bueno, otra necrosis ósea, como hablábamos antes y César preguntaba, en este tipo de cosas donde ya está colapsando la cabeza y ya vemos que el espacio se está alterando, y esto es muy probable que termine en una prótesis de cadera. Lo mismo, imagínense esto, el colapso. ¿Ustedes vieron alguna vez semejante colapso bilateral? Bueno, yo lo he visto pocas veces, porque realmente se destruye tanto que es como que avanza esto y la única solución va a ser la prótesis. Esto es para mostrar otra cosa que ustedes, reumatólogos, tienen que saber, que es lo que se llama un coxa-vara. Y el coxa-vara puede ser asintomática, como habitualmente lo es, pero con el tiempo va a desarrollar algún trastorno degenerativo mucho más precoz que la contralateral que no lo tiene. ¿Qué es una coxa-vara congénita? Esto, recuerdan ustedes que había un ángulo que se medía entre cérvico, el ángulo cérvico, vamos a ponerlo de este lado, cérvico-diafisario. Ese ángulo normalmente mide 130 grados. Cuando vamos acá, ese ángulo cérvico-diafisario es prácticamente un ángulo recto. O sea, que todo lo que mide menos de 130 grados es un coxa-vara y lo que mide más se dice un coxa-valga. El coxa-valgo es una cosa mucho más sintomática porque tiende a la subluxación. En cambio, el coxa-vara se va acomodando y además se acompaña de la epifisiolisis, o sea, se va acompañando de a poquito y se va acomodando como puede. Y como verán, el espacio articular, que es lo que más interesa, es prácticamente normal. Entonces el paciente es muy asintomático, pero sepan que teniendo este trastorno congénito, una coxa-vara, va a tener altas chances de sufrir un fenómeno degenerativo con el tiempo. Esto es, a ver, digan ustedes, tenemos 5 minutitos más y terminamos, pero digan ustedes qué ven acá. O sea, les planto el paciente. Señores, acá tiene este paciente, me trae esta placa de pelvis y me gustaría que ustedes me ayuden con la descripción. Cualquiera se puede presentar, ¿eh? Vamos, chicos. ¿Es una placa normal? No. Bueno, ¿qué tiene de diferente a la normalidad, digamos? Empecemos por ahí. No importa que no sepas la patología, no importa qué ves que no es normal. A mí me parece que el espacio articular de donde está la cabeza femoral está irregular, ya se está deformando. ¿O esta? ¿Cuál? De hecho, ambas. Está deforme, no está simétrica la cabeza femoral. Ha perdido la esfericidad. Bueno. ¿Todos de acuerdo? ¿Quién más? Me llama la atención el espacio de la articulación sacroiliaca izquierda. No sé, no lo veo y no se ve igual que la derecha. Bien. ¿No? ¿Quién Hola. más? ¿Cómo están? Bien. A mí los espacios articulares de ambas caderas realmente me parecen bien. Y también las sacroiliacas. Lo que me llama la atención es una imagen de densidad ósea que podría corresponder a una apófisis transversa de L5, una megapófisis del lado izquierdo. Muy bien.
Muy bien. ¿Algo más? Bueno, muy bien, muy bien. O sea, sí, yo coincido, las caderas, las articulaciones se las ve bien. Es cierto que la sacroiliaca no son simétricas, esta se la ve perfecto, esta no se la ve. Recuerden que las articulaciones sacroiliacas son muy difíciles de ver y uno tiene que estar muy, muy, muy seguro de que esto sea patológico para ponerle un sello. Pero lo que no tiene ninguna duda es esto que recién mencionaron. Esto es una hemisacralización de la L5. Es una neoarticulación. Es una mega apófisis transversa de la L5. Hace una neoarticulación que a veces puede ser solo un hallazgo radiológico y a veces se puede dar una lumbalgia como tenía este paciente, ¿sí? Entonces, lo que bien describieron es esto. Lo importante es que sepan que esto también son alteraciones congénitas, algunos dicen que hasta un 5% de pacientes pueden llegar a tener algún tipo de alteración en la falta de segmentación, en la megapófisis. Yo no sé si es tanto, pero que se ven, se ven. Pero por favor no dejen de ver esto. O sea, a mí no me preocupa si ustedes esto lo comparan y dicen, y me parece, pídanle otra cosa, pero no pueden dejar de ver. ¿Qué pasó? No pueden dejar de ver esto. Entonces, cuando yo digo que para hacer la lectura radiológica, que es fácil, requieren entrenamiento, requiere de mirar y mirar, es precisamente para no saltearse nada de todo esto. Recuerden lo que le enseñó Edu también, que el espacio articular de las caderas hay que mirarlo arriba. Si lo miran abajo, seguramente se van a confundir. Claro, se mira de acá para afuera, los 2/3 externos. Bien, esto, alteraciones en la alineación muy francas, con subluxaciones varias, y lo importante es saber si tiene o no tiene erosiones para ver si es una artropatía de Yacoub, que sería sin erosiones, o tiene alguna erosión y ya parecería ser, como hemos visto ejemplos, de una artropatía psoriática. En este caso no les puedo decir nada, simplemente que vean y busquen si hay o no erosiones. Yo creo que esta articulación está más allá de subluxada, es probable que ahí abajo, ahí abajo tenga algún tipo de erosión. Y esto, que lo pongo no para jorobarlo, sino como cultura general también, no, es muy difícil describir esto, pero sí es muy fácil decir si es una patología ósea o es una patología articular. Entonces, cuando uno ve este ramillete de huesos, evidentemente no estamos hablando de patología articular. Ninguna de las enfermedades que nosotros estamos acostumbrados a ver puede llegar a dar semejante daño. Entonces, solamente alteraciones cromosómicas pueden dar tanto daño a nivel de los huesos, porque acá tiene alteración en el tamaño, en la forma. Miren lo que es esto, miren, queda acá como una falange ahí suspendida. Son alteraciones. ¿Cómo? Se ven como falanges cuadradas. Sí, cuadradas algunas, otras romboidales y otras, si querés, varias figuras geométricas pueden adoptar, pero son falanges muy raras. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Y decir, señor, esto no es patología que yo pueda ayudar, para nada. Esto es un síndrome, una alteración cromosómica, un síndrome de Apert, no importa, pero lo que sí me interesa es que sepan que no es una patología articular. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, ¿cómo debemos leer una radiografía a lo largo de todas estas 5 charlas? Y primero y fundamental, y siempre insisto con esto, hay que observar detenida y meticulosamente toda la placa. Después hay que localizar esa lesión. No es lo mismo una erosión a nivel de una próxima interfalángica que de una distal interfalángica. Y una vez que la tenemos bien localizada, tenemos que describirla muy bien. No es lo mismo la erosión que no tiene proliferación que la erosión que sí tiene proliferación. Y tercero, y recién ahí, es donde debemos pensar en el diagnóstico. Pero por favor sigan estos pasos, porque si no siguen estos pasos, se pueden llegar a confundir. A veces, cuando ya lleven vistas 1000 radiografías de mano, bueno, probablemente algún paso se lo pueden saltear. Pero hasta que no lleguen a la 1000, traten de seguir estos pasos.
Los ejercicios para desarrollar la observación son estos que yo pongo porque a mí me encantan y así fue un poco como yo me inicié en la lectura radiológica, entonces viendo las diferencias uno agudiza la vista, entonces buscando a ver cuáles son las cosas qué es lo que miro acá y qué es lo que miro allá, es un muy buen ejercicio. Y como conclusión, plena vigencia de las radiografías en las enfermedades osteoarticulares crónicas, y el aprendizaje es experiencia, sobre todo es experiencia, y todo lo demás es información. Yo no dudo que ustedes tienen una gran información, están absolutamente al día con todos los papers, mucho más al día que yo seguramente, y eso es solamente información. A eso le tienen que sumar la experiencia y con eso van a llegar a ser grandes profesionales. Así que les agradezco mucho la atención de todo, no solo de hoy, sino de todo este curso. Para mí realmente siempre es un gusto. El único disgusto que me llevo es con la tecnología, que a veces me falla una cosa, a veces me falla la otra. Pero bueno, trato de seguir adelante porque me gusta participar y me gusta compartir con todos ustedes todas estas cosas. Así que muchas gracias y quedo abierto si hay alguna duda, pregunta. ¿Hay preguntas para el doctor? A ver, en el chat. No. No, solo agradecimientos, muy buenas las charlas y todo. Bueno, la verdad es que hemos llegado al final, Eduardo. La verdad que ha sido pregunta si hay examen. No, el examen lo vas a tener en tu consultorio día a día, así que con eso para nosotros es suficiente. La verdad que a mí me hubiese gustado tener esta posibilidad en primer año y más como ustedes recién ingresando, porque esto le va a servir para toda su vida y para toda su carrera. Lo mismo los cursos de capilaroscopía, de ecografía, que lo podrán hacer más adelante. Esta es la base. Así que, bueno, como les dije, el examen lo van a tener cuando se enfrenten al paciente y ahí van a valorar lo que han aprendido y se van a lamentar de no haber preguntado por probablemente más, pero siempre Eduardo está dispuesto a atenderlos. Así que para mí fue un gusto, Edu. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos ustedes y a vos, sobre todo César, por participar, por coordinar, por hacer todo el apoyo y realmente me siento muy, muy a gusto. Mucho más de lo que pensé cuando empezamos con el primer curso, que dije, esto no es para mí. Pero creo que fue para mí gracias a vos, gracias a Roberto Prada también, que todo el apoyo técnico y bueno, me he sentido muy bien, muy cómodo. Bueno, acá están preguntando qué libro le recomendás. Yo le recomendaría un libro de Eduardo, realmente, que tiene ahí unos atlas muy buenos, pero esto es práctica, chicos, es ver placas y bueno, no sé, Edu, si vos querés recomendar algún libro. Mira, yo cuando me dispuse allá hace unos 10 o más años atrás a escribir un libro sobre radiología en reumatología, era precisamente porque encontraba grandes textos, grandes, como los de Martel o de Resnick, que son libros realmente muy, muy a considerar cuando uno busca determinadas patologías, pero a mi entender no me resultaban tan prácticos, porque yo quería precisamente ver la imagen y qué hago con esto. Y cuando venía con tanto texto y tan poca imagen, ahí fue cuando me decidí a escribir ese libro, y bueno, después aparecieron fascículos y demás, pero como vos bien dijiste, la experiencia de ver y ver placas y tener en presente, por supuesto, los conocimientos teóricos, y eso es lo que los va a llevar con el tiempo a saber qué tipo de patología estamos viendo. ¿Tu libro se puede conseguir, Edu, todavía? Está en la Biblioteca del Azar. En la Biblioteca del Azar seguro. Creo que no está. Si ellos quieren adquirirlo en alguna parte. No, porque tenía un precio de $3.000 y creo que
que no. No, Bueno, sé. Igual Yo también hay una serie de fascículos tuyos que un laboratorio distribuía, que también tiene muy buenas imágenes. Sí. Y comparto con Edu que yo tengo el Resnick y nunca lo terminé, digamos, por esto que dice Edu. Así que creo que es práctica preguntarle a sus jefes, sí, mandar la inquietud a Eduardo, si la tienen, y bueno, compartir cursos, nada más. Les quería decir que a mí me quedaron, no libros ya no tengo más, pero sí algunos fascículos, porque sé que ya el laboratorio no los distribuía por razones de compliance, pero si alguno realmente está muy interesado, yo me ofrezco, creo que tengo 3, 4 o 5 juegos de estos fascículos que me han quedado, y les podés pasar a mi mail, y con todo gusto se acercarán y yo se los entrego, pero con mucho gusto. Si no, lo consultan en la SAR en biblioteca y probablemente, bueno, estas charlas van a quedar grabadas en la página web, así que le va a servir también para consultar. Bueno, muy bien. Felices fiestas a todos y nos veremos el año que viene, si Dios quiere. Bueno, gracias igualmente para todos ustedes. Felicidades y felices fiestas.